Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por este día nuevo que nos permite para leer su palabra. Hoy vamos a estar viendo Segunda de Crónicas, capítulo el 4, 5 y 6. De allí nos vamos a Segunda de Corintios, capítulo 7. Bien, gracias Dios porque tú tienes control de todo y tú permites, Señor Padre, que pase por estas situaciones. Quiero que todo salga perfecto, todo salga bien, más siempre hay como estas equivocaciones y todo eso. Y gracias, Señor, tú te perfeccionas en personas como yo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, hermanas, pastores, pastoras que escuchan. Gracias porque veo tu bondad y tu misericordia en todo. Habla a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, como lo has hecho todos los días, Señor. Espíritu Santo, danos, Señor, revelación y el denuedo de tu Espíritu. Inyecta en nosotros nuevas fuerzas cada día, Señor, para completar el trabajo que tú quieres que hagamos. Toma tu control de todo nuestro cuerpo, nuestro ser, cuerdas vocales, y haz tú, Espíritu Santo, conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús te lo pido, oh Padre, que seas tú, Señor, glorificándote y haciendo. Amén. Amén. Declaro bendición sobre la vida de todos los que escuchan. Vamos a iniciar de una vez y vamos al capítulo 4 de Segunda de Crónicas. Tenemos algo parecido, Segunda de Crónicas, Segunda de Corintios. Y son dos libros que a veces se parecen, pero que no es igual, pero se parecen mucho. Uno es el Antiguo Testamento, otro es el Nuevo Testamento. Está Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, está Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Son muy parecidos así los nombres en cuanto a Corintios, Crónicas, pero son diferentes. Pero hoy nos toca estos dos libros y esperamos, ¿verdad?, que Dios haga maravillas y nos dé de esta rica y deliciosa, suculenta comida que tiene para nosotros hoy. Bien, iniciamos de una vez. Nos dice el capítulo 4, verso 1. Además, vamos al capítulo 4. Toma control, Señor. 4:1. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Él comienza ahora a hacer los mobiliarios que son para el templo de Dios. Son 20 de ancho, 20 de longitud y de altura 10 codos. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro. 10 codos. La mitad de lo que es la longitud de los querubines. De cómo se extienden los querubines, ¿ok? Sigue, pero vamos a repetir ese uno. Hizo además un altar de bronce. El altar de bronce que hizo es de 20 codos de longitud y de ancho 20 codos. Este es el altar de bronce. Y ahora el mar es la mitad del altar de bronce, lo cual son 10 codos. De un lado al otro.
También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo era ese. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Era como un cordón alrededor de ella que lo ceñía. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Esta es la descripción de ese mar que se hizo, y vamos a ver todavía más acerca de ese mar. Y yo sé que, como ya dije, ¿verdad? Un doctor que oigo a veces, él dice que leer todo esto es aburrido. Yo digo que leer lo que Dios ponga en su palabra puede resultar que no lo entendemos todo, pero no es aburrido cuando uno está leyendo en forma de descubrimiento, ¿verdad? Todo lo que hay en la palabra de Dios, algo nos está diciendo Dios, y es ejemplo para nosotros. Y muchas de estas figuras hablan de la persona de Jesús. Hablan también del trabajo que nosotros tenemos que hacer como iglesia y de las precauciones que debemos tener. Desde el altar de bronce que está afuera del lugar santo, santísimo, está afuera, habla de el sacrificio total que iba a hacer Jesús fuera del campamento. Por lo tanto, no llega a ser aburrido cuando uno continúa leyéndolo y entendiéndolo. Este año lo leí, como que qué significará eso, y lo leemos de nuevo y miramos ejemplos y cosas. Vamos viendo que llega a ser interesante esto. Por más que leamos la palabra, lo que ocurre es que se hace más interesante, más intrigante. Y dependiendo del Espíritu Santo, más revelante. Seguimos. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz. Eso era como un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían 3,000 batos. Esa es medida que usaban ellos, 3,000 batos. No me he fijado cuánto es. 6. Hizo también 10 fuentes. 10 fuentes. Y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. ¿Ves? Muchas cosas que vemos como esto, esta mañana que lo leí y lo grabé y todo, fue algo bonito, una experiencia, ¿verdad? En la intimidad que uno tiene con Dios. Pero pude ver que ese mar que era para que los sacerdotes se lavaran. Nosotros, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y dice, todo esto es ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que estar limpios antes de presentarnos
a Dios en oración. Antes de dar nuestras ofrendas, tenemos que estar limpios. Mira, Dios dice, en el Nuevo Testamento estoy hablando, si hay algo en tu corazón contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate y después regresa. Eso es limpieza. Hoy no tenemos que estar haciendo ese lavado y todo porque Jesús nos hizo el trabajo más sencillo. Pero Él nos manda a tener un corazón limpio. Y ellos cuando se lavaban era de recordatorio de que vamos a entrar a la presencia de Dios. Dios es santo. Quitemos todo lo que es impureza, no solo externa, porque ese lavado que hacían ahí no era ese lavado de bañarse bien, pero era, vas a entrar a la presencia de Dios, tenlo en cuenta y quita todo lo que no es santidad de tu vida, era que tenían que hacer. 10 representa juicio, ¿verdad? Y tenía también esas 5 fuentes, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, que representa gracia de Dios, el número 5. Sabemos que Dios, cuando nos dice lávense, estos sacerdotes que practicaban esto antes de entrar al templo, lo que Dios, ¿verdad?, está diciendo, estoy proveyendo esto como gracia para que no caigan muertos. Y hoy Dios, ¿qué nos da para mantenernos lavados? Nos da su palabra. La palabra de Dios, mientras más lo leamos, nos damos cuenta de la voluntad de Dios y decimos, Señor, yo no sabía que esto era algo que no te agrada. Pero de hoy en adelante yo suelto eso, ¿verdad? Yo quiero agradar a Dios. Esto es lo que yo vi que nosotros tenemos que mirar. Yo sé, mirarlo es como que, ay, ¿qué dirá el mar? Y esto a la izquierda, a la derecha. Mientras más lo leamos, la palabra de Dios, Espíritu Santo, háblame, revélame, Señor. Él nos habla y Él nos hace ver cosas que necesitamos nosotros saber. Yo necesitaba mirar eso de esa manera hoy para siempre recordar, yo quiero más de Dios. Entonces, si yo quiero más de Dios, yo debo permanecer y procurar estar, ¿verdad?, con esa mente. Señor, limpia mi mente, mi corazón, presentarme delante de Él, dar gracia por lo que hizo Jesús de justificarnos y mantener esa línea de comunión con Dios. Porque es lo que dice Dios en su palabra y vamos a verlo más adelante en los evangelios. Dice, y le cabían, 3,000 vatos. Eso era bastante. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Tanto los sacerdotes se lavaban como también lo que uno ofrecía en holocausto. Pero el mar era para los sacerdotes que se lavaran en ellos. Todo lo que uno ofrece a Dios debe ser cosas santas, limpias. Y él tenía que lavar lo que se iba a ofrecer en holocausto. ¿Cuál fue el holocausto que Dios mismo ofreció por ti y por mí? Su Hijo unigénito, Jesucristo. Él fue el que fue entregado por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. La gracia de Dios, ¿verdad? Bien, el 7 dice, hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo.
5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Vemos que los mobiliarios del templo eran finísimos, eran de oro finísimos, vamos a ver más adelante, pero carísimos para Dios. ¿Ves? Hoy día mucha gente que no les gusta darle a Dios estarían como, uy, ¿y por qué? Eso es lujo, eso no debe ser, eso debemos ser humildes. Eso no tiene que, humildad y dar de lujo no tiene que ver nada. Son dos cosas diferentes. Humildad es someternos a la voluntad de Dios. Y esto era humildad porque se estaban sometiendo a la voluntad de Dios. Dios y David, ¿verdad? Fueron que hicieron este mapa, este plano de cómo iba a ser el templo, cómo iban a ser los utensilios. Dios mismo fue que participó con David. Ellos dos hicieron esto. Dios dictándole, Dios diciéndole y David escribiendo. Y David escribiendo, dibujando, haciendo todo. Tremendo nuestro Dios. Bendición, mi hermana Delmi, bienvenida. Sigamos el verso 8. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo los tazones que ya dijimos, ¿verdad? 100 tazones de oro, 100 tazones de oro. 9. También hizo el atrio de los sacerdotes y el atrio de las portadas del atrio. ¿Okay? Y cubrió de bronce las puertas de ellas. Esta es una distinción, las puertas de los sacerdotes y de las portadas del atrio eran de bronce. Y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Allí estaba ese mar para que se lavasen los sacerdotes. 11. Hiram también hizo calderos. Recuerden que Hiram es el que está construyendo ahora, no Bezaleel. Bezaleel construyó para el tabernáculo, pero Hiram es el que está construyendo para el templo. 11. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. Muy importante comenzar algo y terminarlo. Jesús dijo, me es importante que yo termine la obra que el Padre me ha dado que yo haga. ¿Ve? Que lo haga y que lo complete. Es lo que Dios quiere, que hagamos lo que nos mandó a hacer y que lo completemos, que no estemos dejando cosas a medias y bueno, que otro lo termine porque yo no pude ya terminar. No, si es para Dios, lo comienzo y lo termino, y de calidad, voluntariamente y sin renegar y de todo corazón, porque es para Dios. Vimos que Él dedicó este tiempo para terminar lo que empezó a hacer para Dios. Muy importante. 12. Dos columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 13, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen
las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes. 15. 15. Un mar y un mar y los 12, es que me cambié a mi Biblia y lo tengo bien marcado y a veces me voy por otro lado, perdonen. 15. Un mar y los 12 bueyes debajo de él. Y calderos, palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres. Hiram Abi, ese es el nombre del que estaba trabajando, haciendo todo esto, y como vimos, la inteligencia que Dios le dio para hacer de todos los artefactos en todo tipo de material. Dios da sabiduría. Hiram Abi al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zeredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Cuando estaban haciendo el trabajo, no estaban pesando a ver cuánto es, no había escasez, había abundancia. Usa todo lo que quieres usar, es para Dios, no estén con pedacito y reparando y maderita. Usa lo mejor, la mejor calidad, porque es para Dios, y no tomes en cuenta cuánto es que se va a usar para Dios. 18. Y Salomón hizo todos estos enseres en número, tan grande que no pudo saber el peso del bronce. Seguimos. 19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Hoy día Jesús es nuestra proposición. Y nosotros vemos que aquí eran los panes de la proposición. Y hoy Jesús es la proposición para nosotros. Dice, entra confiadamente al trono de la gracia. Él lo ha hecho propicio que podamos entrar al trono de la gracia, y cuando entramos encontramos la gracia de Dios que nos ha dado. 20. Asimismo el candelero y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. 21. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los ladrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Había una puerta para entrar al lugar santísimo en el templo. Ya no era cortinas, pero esa puerta era de oro purísimo. Y también la otra puerta de la casa del templo era de oro purísimo. Uno entraba ahí, era un lujo la casa
que se construyó para el nombre de nuestro Dios. ¿Ves? So, cuando oigamos a personas criticando las cosas que se hacen para Dios de calidad, esa persona no conoce la palabra de Dios y no conoce a Dios. Cuando uno siente que es demasiado lo que se da a Dios, es porque uno no conoce a Dios. Y es punto y aparte, ¿verdad? No conocemos a Dios cuando miramos como grande lo que le damos a Él. Él es el Señor. Y es como esa mujer que derramó ese perfume costoso sobre Jesús. Y Judas fue que comenzó la murmuración. Judas, ¿verdad? Y Judas entregó a Jesús, traicionó a Jesús. No vio como de gran valor que ese perfume fuera derramado sobre Jesús. Y hoy día hay un montón de gente que tienen el espíritu de Judas, que ven como desperdicio cuando uno le da a Dios y a la obra de Dios. Pero aquí vemos que era sin medida, sin cuenta, lo que se daba para Dios y para hacer algo, para glorificar a Dios, para que el nombre de Dios se haga presente. ¿Y quién fue que ordenó que fuera exactamente así? Dios mismo. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver el 5, capítulo 5 ahora. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Jehová. So David ya murió, pero David dejó sus regalos, sus dones, sus ofrendas, sus bienes que había acumulado para que estuviera en la casa de Dios. Otra crítica que hay contra iglesias es por qué tienen ahorro, por qué tienen dinero en el banco. Si todos los negocios tienen dinero y tienen ahorro en los bancos, ¿por qué la iglesia no debe tener nada? Aquí vemos que era el templo de Dios y Dios mismo de acuerdo en que hubiera tesoro en su casa. Entonces tenemos que ver que es porque no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios, por eso es que critican. Sí, hay muchos vividores, hay gente transeras que usan el nombre de Dios en vano, pero no porque algunos hacen eso, todos son iguales, ¿verdad? Nosotros somos personas que tenemos que, si este hizo mal, a este es que hay que hacer el juicio a ese, pero no categorizar que todos de ese mismo lugar de la iglesia son así todas las iglesias. Porque ¿cómo sería entonces este mundo? Si porque uno hace algo mal, un doctor, pues todos los doctores son iguales. No. El que hace mal, dice Dios, ese es el que va a llevar su castigo. Pero hoy día, como vivimos en un mundo injusto, es que se practica la injusticia. ¿Y por qué? Porque no se conoce la palabra de Dios. Y muchos que practican esa injusticia dicen conocer a Dios, como vimos en 2 Corintios, pero es en vano, porque a la hora de practicar lo que dicen que conocen, ni se lo saben y ni lo ponen en práctica. Entonces, la importancia de leer la palabra todos los días es conocerlo. Y no solo conocerlo, dice Deuteronomio, sino también hacerlo. Y eso se logra todos los días poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. ¿Somos perfectos? Estamos marchando en hacer todo lo que Dios nos manda hacer. Fallamos, todavía estamos en este cuerpo,
que no ha sido transformado. Por lo tanto, va a haber fallas, pero no porque tengamos planeado estrategias de hacer maldad, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, cuando Dios nos confronta que hacemos algo mal, tenemos abogado a Jesús. Perdóname, Señor, me duele haberte fallado. Y Él dice que si es de todo corazón, Él nos perdona y sigue marchando. No te detengas, no te vayas para atrás, sigue avanzando. Bien, seguimos entonces. Él acabó todos los utensilios. Y esto es lo tremendo. Ahora que ya se completó todo lo que son los utensilios, las cosas del templo, ahora es poner las cosas en su lugar. Cada cosa en su lugar. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Vamos a reunir todos los líderes para hacer este movimiento. Y no esperar que uno solo es que va a hacer todo. Ve como, bueno, el rey le toca hacer todo eso. Como hoy día dejan, los pastores, ellos tienen que hacer todo. Y todos los demás montados en la carreta y el pastor y la pastora ahí jalando, ¿verdad? O a veces es viceversa. Todos los miembros vayan, muévanse, hagan esto ustedes, y ellos así haciendo nada son artistas ahora. Hay pastores que hay que hacer cita para ver si te atienden, y si te atienden es con tantos guardaespaldas y todo eso, ¿verdad? Tengamos en cuenta que era Jesús, y Jesús caminó las calles con sus discípulos, y era una persona que uno podía, ¿verdad? La multitud que lo rodeaba buscando de él, si podías atravesar a través de esas multitud que no eran guardaespaldas, entonces podía llegar a Jesús y obtener de él de acuerdo a la fe que tenemos. Tenemos que ser más sencillos como Jesús. Él nos dio ejemplo. 3. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Sacerdotes llevando y haciendo lo que le corresponde a los sacerdotes, y los levitas llevando y haciendo lo que le corresponde a los levitas. Cada uno haciendo su trabajo para la gloria de Dios en el reino de Dios. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Todo el mundo aprovechó también para ofrecer su sacrificio a Dios. Tremendo. Y que no se podía contar. Es que cuando uno ve que algo es de Dios, todo el mundo
¿verdad? Se pone en su lugar a santificarse delante de Dios. 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Que démosle a Dios su lugar en nuestras vidas. Recuerda que el templo hoy tipifica nuestras vidas. Dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios, dice, Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Y vamos a mirar esto, como dice la palabra, ejemplo para nosotros. Miremoslo así, lo que estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, pero miremos nuestro ejemplo hoy día. Dice que los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines estaban arriba y mira, 20 codos tocando la pared, 20 codos tocando la pared y los otros tocándose uno al otro, y el arca debajo de los querubines que estaban arriba. Vemos entonces que estos querubines no estaban ceñidos al arca. Y vemos muchos de estos arcas que lo hacen con unos querubinitos así. Vamos a poner que este es el arca y ponen unos querubinitos con sus alas así. Nada que ver con el diseño de la Biblia, pero según la gente comienzan que, ay, voy a poner esto y lo usan de ofrenda algunas iglesias. En el arca lo vamos, y con una santidad, es pura religiosidad, porque en ningún lado de la Biblia aparece que Dios nos manda a hacer algo así en el Nuevo Testamento. Nada de eso. Entonces nosotros tenemos que ver que en muchas iglesias se practican rituales contrarios. ¿Ves? Son contrarias las cosas que se hacen a lo que dice la palabra de Dios. Y hay de que Sonia les diga que no es bíblico eso, o que sea Delmi, o que sea Emanuel. Ese Barnes será mi sobrino, Dios te bendiga si eres tú. La pastora Silvia, o que sea alguien que le diga que eso es locura. Eso no lo dice la palabra de Dios. Fabi, ¿verdad? Que uno le diga eso, muchos se entristecen, se enojan, hasta a uno los llamaría, ellos te llamarían hereje nosotros, o falta de temor de Dios, cuando en realidad, dice la palabra de Dios, es un ídolo. Y nada es. Eso no me va a caer ninguna maldición con decirles lo que dice la palabra de Dios. Queremos verdaderamente la presencia de Dios y no ese poco de salto y brinco y quedan igual. Cuando van a la casa ya bajan a ver televisión, a saltar, a gritar, a hacer cosas, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. A veces no, nosotros tenemos que querer lo verdadero, el cambio verdadero que viene de cuando uno conoce a Dios, ¿ves? La transformación verdadera cuando uno conoce a Dios, y no se logra haciendo locuras que no dice la palabra de Dios y sintiendo que eso es algo santo. Ese es hacer nuestra propia religión y nuestros propios inventos de lo que es adorar a Dios. Y queremos a Dios, tenemos que sacar todo eso de la casa que llamamos casa de Dios, porque esos son inventos de hombres y no ordenanzas de la palabra de Dios. Dice que eso era tremendo ese lugar, esos querubines tan grandes. 20 codos, ¿sabe lo que son 20 codos? Eran los querubines de ancho,
las alas cuando se extendían, que tocaba de pared a pared. Entonces no estamos, ¿verdad? Mirando eso cuando hacen esas cosas. No es bíblico, hermano, hermana, y como dice Pablo, te lo digo con todo mi corazón, para que dejes de hacer esas prácticas, porque a Dios no le gusta que inventemos locura y que hagamos que la gente, su corazón se vaya hacia eso, hacia lo santo. Y si viera cómo hacen, yo digo, eso es locura. 8. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. 9. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían de fuera. Eso, las barras ahora la hicieron salir porque ahora ya es un lugar estable que va a estar el arca. No es como en el tabernáculo, que tenía que quedarse allí. Y entonces cuando Dios decía, levanten campamento a moverse a otro lugar. Estaba tremendo eso en Éxodo, ¿verdad? Allí entonces lo quitaron y lo sacaron, y dice, del lugar santísimo, y allí están hasta hoy. Cuando decimos hasta hoy, es hasta el hoy que se escribió, antes de que se destruyera el templo de los judíos. 10. En el arca no había más que las 2 tablas, ¿ok? No había más que las 2 tablas en el arca que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los que Asaf, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, como se vistió David cuando danzaba, como uno de ellos, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Te imaginas eso? Wow. 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban esas voces hermosas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, vamos a ver un poco por lo menos de la música, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y ese era el canto, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube
¿verdad? Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. So, cuando hay canto con todo el corazón, canto profético que viene de Dios con la unción que debe haber y el toque de toda clase de instrumentos y voces que están cantando con devoción, manos limpias, lavadas delante de Dios, la presencia de Dios se hace presente. Y vemos que llenó, ¿qué cosa? Llenó la casa. Entonces la casa se llenó de una nube. ¿Cuál casa? La casa de Jehová. Hoy día, ¿quiénes somos nosotros? Casa de Dios. Y nosotros hoy día es que nos llenamos de esa presencia de Dios. Dice, sé llenos del Espíritu de Dios y no de vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay mentira, engaño, disolución. Dice se llenó porque había una alabanza genuina de gente que se había limpiado para alabar a Dios. 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, por causa de la presencia de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6? Nosotros hoy día somos casa de Dios, templo de Dios, lugar donde mora Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y nosotros como casas de Dios, dice, Él nos anhela celosamente. 1 Corintios capítulo 6. Y podemos ir al 9 también. Nosotros vemos que nosotros, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que los anhela celosamente? Oh, santo Dios. Entonces aquí que nosotros dejemos que la gloria de Dios nos llene, ser llenos del Espíritu Santo, servir a Dios con manos limpias, corazón, ¿verdad? Lavado, haciendo lo que dice Dios que Él espera que nosotros hagamos, de tal manera que nosotros mismos, el yo, ya no tenga potestad en nosotros para dirigirnos a ir en contra de Dios, ¿verdad? Que se llene tu casa y que se llene mi casa de la presencia de Dios en abundancia. Vamos al capítulo 6 ahora. Y vemos que dice el capítulo 6, verso 1. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que morarás para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación. Él entonces reconoce que Dios dice que ha de morar en la oscuridad, que ha de morar en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, hablándole a Dios, y una habitación en que mores para siempre. Para él, esto que se había hecho era como oscuridad para la gloria lo resplandeciente que es el lugar de la morada de Dios. Él le dice a Dios, esto lo he hecho para ti. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba como en pie. Vemos que él primero adora a Dios, y luego de que adora a Dios, él se vuelve y bendice
a el pueblo. Nosotros no podemos decir que somos de Dios, que adoramos a Dios, servimos a Dios y todo Dios, pero cuando miramos a nuestro prójimo es pleito, contienda, división, resentimiento, envidia, maldad que los hombres uno al otro nos hacemos. Dice Dios, eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios, la cruz va arriba y la cruz va así, ¿verdad? Tenemos que tener también ese corazón de bendecirnos los unos a los otros, pero de todo corazón. Es lo que nos muestra aquí. Él se volvió y bendijo, ¿verdad?, a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Muchos en las iglesias le da pereza ponerse de pie para Dios, para la lectura, para lo que se haga. Tienen pereza. Hay muchas personas que les gustaría ponerse de pie, pero no pueden porque no tienen la capacidad que tenemos los que podemos ponernos de pie. Por lo tanto, demos gracias a Dios que tenemos pies y usémoslos para reverenciar a Dios en el tiempo que es de estar de pie. Ellos todos estaban de pie y no hubo quejas, sino gozo delante de Dios. Y es porque tienen relación con Dios, se limpiaron, se purificaron y estaban gozosos por lo que estaban viendo que estaba ocurriendo. 4. Y él dijo, está hablando de Salomón, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Qué privilegio tuvo David? Él está muerto, pero no está durmiendo, porque Dios es Dios de los vivos, lo cual significa que aunque para nosotros Él murió, delante de Dios Él está, como dice Pablo, en la presencia. Y allí en este tiempo Él había bajado al lugar que se llamaba el seno de Abraham. Pero cuando murió Jesús, que descendió a lo bajo del Seol también, Él los llevó, dice la palabra de Dios, cautivo, la cautividad, que estaban cautivos todos ellos hasta el tiempo que Jesús murió, la esperanza de todos ellos, y los llevó, ¿verdad?, a los cielos, a un lugar especial que cuando nosotros también morimos, nosotros vamos a la presencia de Dios. Mas el lugar de ellos es un lugar que Dios los llevó, pero llevó cautiva la cautividad. Esto es todos ellos que murieron con la esperanza en el Mesías que habría de venir, el cual es Jesús, que ya vino y cumplió todo lo que tenía que cumplir y hacerse al Mesías. Bien, y 8 dice, Dios dice que Él escogió a David. 7, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho,
en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. So vemos que Dios miró el corazón de David, y dentro del corazón de David estaba ese deseo de edificarle casa al nombre de Dios, ¿ve? Al nombre de Dios, porque Dios no cabe en una casa. Es glorioso, su gloria reventaría la casa. Mas en nosotros Dios está, el Espíritu Santo, y siendo Dios, Él ha hecho, ¿verdad?, lo que es su omnipotencia para estar en cada uno de nosotros que le hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y vivimos para Él obedeciendo a su palabra. Vemos aquí que Dios está diciendo que Dios vio eso en su corazón y dijo, eso estuvo bien, porque con su corazón Él demostró los hechos, que no era solo un deseo, sino que Él hizo hechos que demostrara que de verdad eso estaba en su corazón. A Dios se le adora con los hechos del corazón. ¿Cuáles hechos? Él decía, bueno, quiero edificarte casa. Pero eso no fue solo un querer y no hizo nada. Preparó tesoro, preparó el terreno, preparó los trabajadores, preparó los que iban a adorar ahí, hizo toda clase de preparaciones para el templo, porque eso era el deseo que Dios había puesto en su corazón. No, ese es el deseo que nació en su corazón, dice Dios, ¿verdad? Y Dios lo respaldó de que eso era bien lo que él deseaba. Aquí nosotros podemos ver que cuando uno dice, yo tengo el deseo de hacer algo bueno para Dios, si es un deseo que Dios llama bien, no solo va a ser algo intangible que nadie ve, solo tú dices o yo digo, vamos a hacer cosas que hagan que ese deseo sea algo tangible, algo que se pueda ver, que Dios vea los hechos del deseo, ¿verdad? Y es lo que hizo David, que Dios dijo, está bien, ese deseo que hay en ti es verdadero, porque se vio por los hechos. Pero Dios le dijo, tú no me edificarás casa. Eso es lo tremendo cuando uno ama a Dios, aunque Dios le diga no, y hizo todos los preparativos, y Dios dijo no. Él desistió, encargó al que dijo Dios que lo va a hacer, oró por él, pidió a Dios que lo haga, pidió a Dios que cumpla su palabra, que Dios le dijo, pidió a Dios y se sometió a Dios. Eso es andar perfecto delante de Dios. Cuando uno se somete a hacer lo que dice Dios, aunque la carne, aunque nuestro deseo quería era hacer otra cosa, ¿verdad? Es muy importante cuando Dios dice sed perfectos. Recuerda, Dios está diciendo haz las cosas como yo he mandado que se hagan. Seguimos. 10. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Él aquí está confirmando que lo que Dios dijo que iba a ocurrir
ha ocurrido exactamente como Dios dijo que iba a ocurrir. Y es muy importante recordar y ver este ejemplo porque todo lo que Jesús dijo que va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Cómo lo dijo? 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Es bien alto, ¿no? Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. Por eso es que estaba alto entonces, porque digo está alto, pero era porque cuando se reúne todo el pueblo iban a ver cuando él está de rodillas, y si fuera bajito, entonces no lo iban a ver a él. Por eso es que está alto. Ya dije, uy, está alto eso. Pero bien, y se arrodilló ¿quién? El rey. Él hizo un lugar para orar. Un lugar para orar. Los bancos que hay en la iglesia del pastor Mata, la pastora Mata, ellos tienen ese, ¿verdad? Donde uno puede orar. Está bajito porque pues es para orar allí. Y eso yo lo sentí tan cómodo cuando me arrodillé allí. Y es muy bonito que este Salomón hiciera eso para orar, un lugar donde arrodillarse en la presencia de Dios, un estrado para orar a Dios. Bien, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Esta es aquí una revelación para nosotros. Dios guarda su pacto. Dios cumple lo que Él nos promete y Él cumple su parte con todos, a todos los que andan, dice aquí, guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Si estamos caminando delante de Dios con todo nuestro corazón, el corazón metido en todo esto, ¿verdad? Porque Dios mira el corazón. Dice, de todo su corazón, entonces Dios cumplirá su pacto contigo. Dios cumplirá su pacto conmigo porque le estamos sirviendo de todo corazón. No es en vano como vimos ayer, sino que es de todo corazón que servimos a Dios. 15. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Reconoce que esto es mano de Dios. Y cuán importante es reconocer que es la mano de Dios que está con nosotros, que es la mano de Dios lo que nos ha guardado y nos ha llevado de su mano. Bendito sea el Señor. Como se ve en este día, lo has cumplido como lo estamos viendo, y lo que Dios ha prometido, lo que Jesús ha prometido, lo va a cumplir, se va a cumplir y lo veremos con nuestros ojos. 16. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel,
cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel. Bien. Dios ha prometido, no faltará varón de delante de mí que se siente en el trono, pero dice, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí. So Dios pone la cláusula que Él va a cumplir y va a hacer su parte en el pacto con tal de que la otra parte del pacto cumpla también que andando delante de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Yo no sé de dónde ha salido la locura que se ha estado enseñando por años de que ahora que aceptamos a Jesús ya se vive una vida como la de Corintios, ¿verdad? Que es la primera carta de Corintios que Pablo les tuvo que decir, espérense, ustedes ya se convirtieron, así que esa vida vieja que practicaban, que no conocían a Jesús, es la que tienen que dejar. ¿Ves? Eso es Primera de Corintios y vemos ahora Segunda de Corintios, que es donde él está todavía mostrando los credenciales de él que muestran que él es un ministro de Dios. Son nosotros, nuestras obras que hacemos revelan si somos de Dios o si no somos de Dios y que solamente creímos de labios, pero en cuanto a hechos, uno sigue siendo los mismos pecadores, pero con un nombre de cristiano. Por eso en Apocalipsis, ¿qué dice Dios? Tienen nombre de que viven, pero están muertos. O sea, tienen nombres de que viven, pero sus obras son de muerte. Los conducirán a la muerte. Entonces Dios quiere cumplir su pacto. Él es un Dios de pacto. Él cumple, aquí lo vimos, pero Él puso la cláusula. Si guardamos sus mandamientos. Y yo no estoy hablando mandamientos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Jesús, las palabras de Jesús. Ustedes son mis discípulos. Sí, ¿verdad? Hacen lo que yo les he mandado hacer. Y es todo, ¿verdad? Seguimos. 17. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Sí, Dios lo cumplirá. Y más que decir Dios, cúmplase tu palabra, o sea, que sea tu palabra, sí, será la palabra de Dios, porque Él lo declaró. Pero más bien Salomón necesitaba decir, yo debo cumplir lo que Dios dice que debo cumplir yo en mi parte, porque después veremos cómo se apartó él de cumplir y está pidiendo a Dios que Dios cumpla, pero más tenemos que decirnos a nosotros mismos, Sonia, cumple lo que Dios espera de ti. Y tú pon tu nombre, porque cada uno tiene que hablarse a sí mismo. Y así es, muchas veces exigimos tanto de la otra gente y de nosotros como pase libre a hacer lo que señalamos en público a escondidas. Y no, hablémonos a nosotros mismos lo que tanto decimos a otras personas y va a mejorar las cosas en donde estamos. Bien, 18. Él está diciendo a Dios, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David, y se va a cumplir la palabra que Dios le dijo a su siervo David. 18. Mas es verdad, ahora hace la pregunta, mas comienza a reflexionar. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra.
he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Comienza a ver lo grande que es Dios y la casa que ha edificado. Aunque es de lo más puro, de oro y de finísimos, el bronce y todo eso. Dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, porque son creaciones de Dios. Cuanto menos esta casa, ¿verdad? 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Él manifiesta seguridad, que aunque esto es un lugar para el nombre de Dios, Dios oirá cuando clamen mirando a ese lugar, a ese templo. 20. Comienza ahora su petición. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Aquí está diciendo que los ojos de Jehová estén sobre esta casa de día y de noche. Y mirando a nosotros hoy como templo de Dios, los ojos de Dios están sobre nosotros de día y de noche. Él dice, estaré con vosotros todos los días. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros de día y de noche. Qué privilegio tan grande Dios nos ha dado ahora en el Nuevo Testamento. Él dice que esté sobre ese templo, mas hoy está sobre nosotros y en nosotros. 21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Él está y sigue ahora su petición, todavía lo sigue extendiendo. Esto es para que los presidentes aprendan que hay que hablar con Dios. Este es un líder de una nación y saca el tiempo para orar, para hablar con Dios. Bien, vamos a ver ahora todos los que, le da un lugar de entrada. Todos los que van a tener entrada en la casa de Dios. ¿Y para qué? Comienza el 22 y dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Recordemos que hoy día nosotros somos templo de Dios, pero Jesús es ese templo de Dios. Nosotros somos templos que el Espíritu Santo y Dios nos ha dicho que Él nos hizo como templo. Pero el templo de Dios es Jesús. Él dice, destruir este templo y volver a levantarlo en 3 días.
Él es el gran templo de Dios. Y vemos aquí que nosotros ya no miramos a el templo en Jerusalén, aunque es bonito, fuimos allá, fuimos y oramos así como ellos oran, pusimos papel en la pared y todo eso orando. Allá quedó las peticiones que hice para muchas cosas, pero una de las cosas que nosotros vemos aquí, que nosotros ahora en petición miramos es a Jesús. A Él es que miramos y a Él, en Él, de Él es que esperamos cuando queremos ser justificados, ¿verdad? Y Él es el que pedimos, Señor, mira esta injusticia, haz tú, Señor. Él es nuestro templo hoy. 24. Si tu pueblo, 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Esto es lo que Jesús nos dice también en Primera de Juan. Él nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos aquí a Jesucristo. Él es nuestro templo. A Él miramos ahora y Él nos perdona. Wow, tremendo. El 26 sigue. Si los hijos de, 26. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren, hay que convertirse de sus pecados cuando los afligiere. Siempre es si pecaren, si hicieren mal, o sea, si dejan el pacto, tú los oirás. Si dejan el pacto pero se arrepienten de todo corazón, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí están ellos manifestando que la única forma que les iba a ir mal, que iba a haber escasez, que no iba a haber suficiente alimento, porque cuando no hay lluvia hay escasez de comida. Cuando iba a haber división entre los hermanos, injusticia uno contra el otro, es cuando se apartaban de los pactos de Dios. Yo no sé de dónde ha sacado la gente que uno puede apartarse de los mandamientos, de hacer la voluntad de Dios, de ser justo y de todas formas ser salvos. Si uno todavía sigue en esa vida es porque todavía no está en Jesús. Cuando lleguemos a Primera de Juan lo podemos ver. Los hechos nuestros revelan si estamos en Jesús o si todavía no estamos, para que nos metamos en Él. 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillos o añublo, langostas o pulgón, son pestes, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere
sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Bien, seguimos, Dios ve todo el tiempo el arrepentimiento, pero cuando había todas estas pestes, porque uno como hombre va a la tendencia de la carne. 32. También al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel. No solo pide por el pueblo, por los malvados, por los que se apartan, también pide por los extranjeros. ¿Ves? Dice que no fuere de tu pueblo, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Eso para él era un honor. Yo he edificado esta casa conforme a lo que Dios dijo. 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares. Dios es el que hace el plan de avance, de conquista, de logros. Por eso cuando nosotros hagamos lo que hagamos, presentémosle a Dios, estemos esperando oír de Dios, dirección de Dios. Por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Vamos a leerlo de nuevo. 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares. Aquí puede también, además de ser camino que Dios envía como estrategia, pero también porque Dios los ha enviado por un camino, por su, por su forma, por su apartarse. Podemos mirarlo en las dos formas. Y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. ¿Ok? Recuerden cómo puede ser las dos formas de Josué. Estaban en la batalla, y en medio de la batalla clamaron a Dios. Él dijo, sí, sol, detente. Y Dios le oyó y Dios respondió, ¿verdad? Eso en medio de una batalla, una lucha, algo que estemos haciendo, recordemos que podemos elevar nuestra voz a Dios. Y de la otra manera también, Dios, cuando tú quieres hacer algo,
confía de que Dios es el que te va a dirigir y te va a movilizar a donde hay que ir. Clama a Dios, preséntale a Dios los planes. 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos. Dios se enoja cuando uno peca. Y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí. Cuando uno peca, uno está fuera de sí. ¿Okay? Y volvieren en sí, en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti, en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, de su corazón, todo su corazón tiene que estar metido ahí, voluntariamente, y se convirtieren de todo su corazón, se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que no se ve, la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su casa, y perdonarás a tu pueblo que pecó. Buscar el otro. Y perdonarás a tu pueblo que pecó. Perdonen. Estoy buscando el otro. Ok. Que pecó. Y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Él suplica a Dios, mas Dios contesta, porque él ha prometido que iba a hacer esto. Y una cosa de ver aquí es que uno, en todas sus oraciones que él hizo, él reconoce la condición de los hombres, pues no hay hombre que no peque. Pero qué bonito es que en nosotros como hombres podamos reconocer nuestra condición,
para así inclinarnos a depender más de Dios, del Señor, que nos dé la fuerza para ser santos delante de Él, porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Que Dios nos dé las fuerzas, ¿verdad? Porque Dios no se agrada del pecado, pero Él también dice, nos conoce que somos carne, y Él se compadece de nosotros y ha proveído los medios para que nosotros, si fallamos, le pidamos perdón. Pero hay que hacerlo, hermano. No, bueno, ya, no, hagámoslo. Y lo digo para mí misma en momentos que pase lo que sea, ¿verdad? Pedirle a Dios, Señor, perdóname. Porque uno no quiere fallarle a Dios. No quiere quedar. Yo no quiero quedarle mal, pero uno en cosas que no hay cositas ni hay cosas, pero en cositas a veces uno responde como no debe responder o mira o cosas así, y que Dios nos ayude a serle fiel en todo y reconocer por la guía del Espíritu Santo cuando decimos o hacemos algo que va en contra de Dios, para de una vez presentárselo y que no haya interrupción entre Dios y nosotros. Mas tenemos que vernos como Dios nos ha hecho. Muchas personas todavía, Romanos capítulo 3 y 4, es bueno mirarlo de nuevo, porque el 3 habla de esa conciencia de pecado y otra, entonces ya después habla de la conciencia de justificación. Y nosotros ya Dios nos ha dado una conciencia de justificación y tenemos que ir pensando así y andando así como justificados y ya no personas condenadas, porque hay personas que solo se ven como personas que están condenadas y Dios ya nos justificó. Bien, vamos al capítulo 7 de segunda de Corintios. No sé qué tengo todavía con primera de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7, todos con su Biblia. Y dice la palabra del Señor así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es como si estuviéramos siguiendo lo que estábamos leyendo en la oración de Salomón, y que Dios y cómo santificaron los artículos y el templo, cómo le pusieron las cosas que tenían que estar, y el gran mar que se hizo para lavar a los sacerdotes se lavaran allí y todo eso. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y toda esa santificación y limpieza y muebles del santuario ahora se nos habla es a nosotros como templo de Dios. ¿Ve? Y aquí él sigue lo que estaba diciendo de ayer, de cómo en el capítulo 6, cómo él está mostrando su credencial de ministro de Dios por sus obras. ¿Ve? Por lo que uno hace, uno revela qué es lo que hay en el corazón. Dios vio los hechos de David y él dijo, está bien lo que hay en tu corazón, porque él no solo lo tenía en el corazón, sino que lo demostró con sus hechos. Y aquí ahora nos dice, así que amados, nosotros somos amados. Él llama a quien, a los de Corintios, amados, porque los ama. Hagamos todo por amor. Puesto que tenemos tales promesas, Dios nos ha prometido, Jesús nos ha prometido
y va a cumplir lo que ha prometido, como vimos que lo cumplió en el Antiguo Testamento. Dice, ya que Dios va a cumplir la cosa que hay que hacer, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Cuáles son las contaminación de la carne? Tendríamos que ir a Gálatas capítulo 5, que habla de las obras de la carne. Y cuando nosotros vemos que todavía reaccionamos así, odio, contienda, rencor, todo lo que causa que tengamos que decir, Dios mío, perdóname, toda esa oración de Salomón, esas son las obras de la carne que practicaban ellos y que él dijo, si ellos practicaran eso, que Dios, cuando ellos se arrepintieran, que Dios fuera propicio. Y aquí él está diciendo a nosotros que nos deshagamos, que nos limpiemos de esas obras, porque nos contaminan y cuando contaminan separan de Dios. Dice, de toda contaminación de la carne y del espíritu. También las cosas del espirituales con que uno se contamina son los pensamientos, son eso que dice Jesús que sale del corazón, el pensamiento de adulterio, porque uno es el físico, el adulterio físico, y otro es el adulterio espiritual de la mente y maquinaciones malvadas, las mentiras y todo lo que sale, ¿verdad? Que es contrario a la obra del Espíritu. Y ahí mismo en Gálatas se ve cuáles son las obras del Espíritu y dice que nos deshagamos, que nos limpiemos de la contaminación del Espíritu. Los espíritus contaminados con malicia, dice, limpiemos toda esa malicia de nuestra vida espiritual y Dios lo limpia. Mira, yo vengo del mundial, del mundo, y Dios limpia, ¿verdad? Dios limpia. Entonces dice, limpiémonos. Y dice, perfeccionando la santidad, la forma en que nos limpiamos de las contaminaciones de la carne y del espíritu, es cuando perfeccionamos la santidad. Perfeccionamos, ¿qué significa perfeccionar de nuevo? Cuando andamos conforme a lo que Dios ha dicho que debemos andar, lo cual es santo. Estamos perfeccionando la santidad. ¿Ves? Entonces, eso nos dice qué hacer y luego nos dice cómo hacerlo. El 1 es que tenemos las promesas de Dios. Y porque tenemos las promesas de Dios y las queremos, ¿cuál es el requisito? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Esos programas que uno ve que contamina la mente, te queda en la mente. Dice, limpiémonos de toda contaminación del espíritu. Ese deseo que no es de Dios, dice Dios, límpiate de todo eso. ¿Cómo? No lo metas. Esas músicas, esas conversaciones, esas compañías que contaminan el espíritu, hay que apartarse de ellos, ¿verdad? Y dice, y lo de la carne también, lo que contamina de la carne, que uno sabe, se envicia uno, el cuerpo se va enviciando, no solo de licor y de drogas, de muchas cosas en la carne que va deseando porque lo practica. El deseo viene por la práctica hace que crezca el deseo. Y dice, ¿cómo se puede hacer esto? Se hace perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque tengo temor de Dios, pongo en práctica lo que dice Dios. Cuando yo no temo a Dios, uno no hace caso a lo que dice Dios.
sigue el 2. Admitidnos, ¿ok? A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, admitan esto que yo les estoy diciendo porque es así. Admítanlo. A nadie hemos agraviado, a nadie le hemos hecho carga. Que ellos, tú me tienes que mantener y tú me tienes que dar y tú tienes que cuidarme porque yo soy un apóstol y eso es. Él dice, a nadie he agraviado. Y es tremendo eso, ¿verdad? A nadie he agraviado. A nadie hemos corrompido. Cuando estuvimos con ustedes enseñándole lo santo, lo limpio, lo puro, a nadie hemos engañado. Con ustedes le hablamos la verdad porque es lo que ahora hay en nosotros, la verdad. Wow, esto es, poder decir esto es gloria a Dios y que nadie pueda decir que uno le sacó provecho y que uno fue que los corrompió porque estamos corruptos o porque que nadie diga tampoco que uno lo ha engañado. Nadie puede decir eso, ¿verdad? Nadie lo puede decir y lo decimos públicamente. Y si alguien lo dice, es mentira. Ay, qué bueno. 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Aunque ande con tribulaciones, estoy en gozo por ustedes, por las cosas que él ha oído acerca de ellos. 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro espíritu, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Eso es terrible cuando de fuera, los de afuera, conflictos. Y de adentro uno tiene temor. ¿Dónde uno va a encontrar reposo? Y es feo cuando dentro de la misma casa de uno es conflictos, temores que uno está. No puedo decir, hay gente que me acuerdo de una persona dice, camino como si estuviera caminando sobre cáscara de huevo porque no puedo hacer cierta cosa, de una vez me saltan y es en mi propia casa. Wow, eso es feo, ¿verdad? Y por fuera que la gente estén diciendo o atacando porque uno es de Dios. Y sigue él diciendo, y de dentro temores. Pero cuando eso también pasa en iglesias, pasa también en gobierno, pasa en países, pasa en todas partes. Que en lugares donde uno debe sentir el confort, lo que hay es que uno está con temor. No digas muchas cosas porque pueden hacer, no, somos hijos de Dios. Vamos a quitarnos las máscaras porque delante de Dios Él ve el corazón, ¿verdad? Y de afuera pues se sabe que va a haber tribulación, pero que no sea dentro de las casas de Dios que haya esas tribulaciones. Tenemos es que confortarnos y ayudarnos. 6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a quién? A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que se someten a su voluntad.
nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto uno. Ellos llegaron a tener afecto por Pablo. Y después haremos, ¿verdad? Afecto por Pablo, vuestro llanto por Pablo, vuestra solicitud por mí. Porque ellos habían despreciado y menospreciado a Pablo, que fue el que fundó la iglesia de ellos, que fue el que los trajo a Cristo. Y a veces así uno trata bien a personas, más líderes en iglesias que sí son hombres y mujeres de Dios. Trata bien a muchos miembros y todo, pero hay unos miembros bien malos, malvados. Qué bueno que no es la mayoría. Son cizañas que no aprecian lo bueno que es el líder que tienen. Y entonces al contrario, cuando tienen líderes malos, ahí son bien mansitos y le hacen caso. ¿Por qué? Porque son cizañas. La cizaña se lleva con la cizaña. Y nosotros tenemos que ver que aquí Pablo pasó por esas difíciles. Hay líderes malos y hay miembros malos. Está de los dos lados, porque Dios así dice, es necesario para que sean aprobados los que son de Él. Es la palabra de Dios, no soy yo que estoy inventando. Y dice, la solicitud que ellos tuvieron por Él y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os entristecí con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté cuando mandó esa carta de 1 Corintios que les habló cómo deben ser las cosas para Dios. Él se había lamentado, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los hizo triste, entristecerse, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis dice, contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. ¿Okay? Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Vemos aquí que hay tristezas que son para bien y hay alegrías que son para mal. Cuando nosotros decimos que tenemos a una persona que nos aprecia y hacemos algo mal o tenemos algo mal y esa persona, para no ofenderme o para que no me sienta mal o no me avergüence, no me dice las cosas. Está según procurando alegría y no me dice las cosas que son, pero es mi enemigo o enemiga. No me está diciendo lo que yo necesito saber para mejorar. En tanto hay gente que uno lo ve como enemigos porque te dicen las cosas que uno puede meditar y mirar y decir, yo tengo que mejorar eso. Y uno mejora. Eso lo vemos cuando lleguemos a Proverbios, capítulo 10. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando es de Dios, lo que causa tristeza es para arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Qué bonito. Él habló bien de ellos a Tito, y cuando fue Tito, ellos lo trataron súper bien. Él dijo, si en algo yo me glorié de ustedes diciéndole a Tito, digamos, sino que como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Verdad? Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acerca, 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Vemos aquí que él es una carta diferente a la que mandó la primera vez. Y Tito dice cuando se acuerda de la obediencia de ellos. Qué bonito que los siervos de Dios, cuando se presenten delante de Dios o ante otras personas, después de haber tratado contigo o conmigo, que lo que ellos le digan a Dios sea cosas buenas, aunque Dios conoce nuestros corazones. Que ellos puedan hablar bien y no mal delante de Dios y de otros, porque en realidad uno está haciendo mal. Bien, hasta aquí llegamos. Gracias por estar. Que Dios les bendiga y damos gracias a Dios por todos ustedes. Vemos Andrea, Dios te bendiga. Y sí, dice Salomón estaba orando a Dios, Jehová, por el pueblo de Israel. Me gusta porque Jehová le responde Salomón en capítulo 7. Qué lindo mensaje. Bendito. Dios te bendiga, Andrea. Fabi, Dios te bendiga. Pastora Silvia,
Emanuel Barnes y Delmi, Dios te bendiga. Dios bendiga a Esmeralda y Dios bendiga también a Verónica y a todos los que siempre están, a Leticia, a, a, a todos los que no veo sus nombres a veces. Dios los bendiga y los queremos mucho por acá y adelante en Cristo. A Sharo también, que veo que está ahí conectada, y Dios los siga guardando. Adelante en Cristo.